Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hilda Blanco Paredes y soy de aquí de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. El día de hoy, el tema que vamos a trabajar se llama entrevista en psicología clínica. Bien, empezaremos viendo cuándo es que surge la entrevista clínica. La entrevista clínica surge como un método de investigación, el cual tiene una perspectiva generalizadora. En algunos casos, pues trabaja métodos que tienen que ver con conductas, con actitudes, con emociones, con sentimientos. Entre esto, tiene que ver también con la cuestión de psicoanálisis. Sin embargo, bueno, no lo incluye directamente porque, bueno, cuando hablamos de la situación clínica prácticamente pensamos que es psicoanálisis y no lo es así. Sin embargo, el psicoanálisis retoma y respalda el nacimiento también de la entrevista clínica. Entonces, esta se trabaja con diferentes enfoques metodológicos. Entre ellos está la parte del psicoanálisis, se trabaja en la investigación y bueno, ¿para qué nos es útil la entrevista clínica? Para explicar la conducta individual. Pero ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? Pues es un espacio teórico en el cual nos va a permitir incorporar conocimientos cuando llegamos a elaborar una entrevista clínica. Entonces vamos a obtener conocimiento de quién, pues de la persona a la que vamos a entrevistar. Hablamos de una entrevista clínica con diferentes enfoques, porque pueden variar estos enfoques. Podemos hablar de lo conductual, lo psicoanalítico o incluso de la Gestalt. Y bueno, pues es una técnica específica que tiene que ver también con la cuestión de analizar ciertos conflictos que se generan en las personas, en los grupos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una herramienta que podemos utilizar la entrevista clínica. Bien, la importancia de la entrevista inicial radica en los conocimientos previos acerca de lo que es el marco teórico, el marco psicológico, que es la que la sustenta, en donde pues abordamos lo importante que son los simbolismos psíquicos y por ello es importantísima una entrevista inicial. Además de que también vamos a utilizar esta entrevista como un proceso evaluativo en donde podemos revisar alguna situación psicosomática o bien una problemática que tenga que ver con la conducta, entre otros aspectos. Como lo dice aquí el texto, recordar, repetir y reelaborar. Aporta la entrevista que las personas atendidas en un espacio que comúnmente llamamos consultorio tengan que ver para poder retomar situaciones pasadas que podamos identificar en una actitud, en una conducta o en un pensamiento o sentir. Por otra parte, bueno, sabemos que todo sujeto se encuentra influido por su entorno social, su familia, hábitos, tanto que sean positivos o negativos, y bueno, la posibilidad de evaluar su percepción a través de la entrevista clínica nos va a permitir entender la cognición que tiene el sujeto. Asimismo, bueno, pues el consultante va a depositar en el psicólogo una gran andamiaje de lo que implica su contexto, obviamente de manera significativa, y esto, bueno, lo va a llevar a tener una interacción con el profesional para que él pueda exponer la situación y pueda tener una solución, ya sea somático o ya sea de conducta. Es importante entender que el entrevistador está implicado en el sostenimiento de lo que es la entrevista. Por lo tanto, el entrevistador tiene que tener una actitud profesional, sin olvidar la ética, que es importante. Asimismo, hacer hincapié en la transferencia, que como conocemos en los textos freudianos, pues es un fenómeno de suma importancia para un proceso terapéutico. Y entonces, bueno, pues aquí iniciamos a abordar los puntos importantes de lo que debe de hacer un entrevistador, ¿no? En el caso del trabajo en consultorio, bueno, hablamos del terapeuta y que tiene que reaccionar frente a todo el material que deposita el entrevistado. Por otra parte,
Y en este seguimiento vamos a ver algunos requisitos que tiene que tener el entrevistador. Entre ellos, bueno, independientemente del enfoque que maneje en este ámbito de la psicología, tiene que tener un adiestramiento en el ámbito clínico para poder sostener una entrevista clínica. Tiene que tener una práctica clínica, es decir, que estén de manera constante trabajando con las personas. Asimismo, evitar realizar juicios que no le van a permitir poder ser objetivo ante la información de la persona o del entrevistado. Dentro de la entrevista clínica, otro punto importante es abordar el costo y el tiempo de la entrevista. Regularmente una primera entrevista clínica nos lleva un tiempo de 1 hora y media más o menos. Posteriormente hablaríamos de 1 hora, 50 minutos. Es bien importante saber que todo tipo de asesoría y entre ello la entrevista, en este caso clínica, pues obviamente también lleva un costo y es viable ponerlo desde el inicio, desde el encuadre, ante la persona que está solicitando la atención. Por otra parte, abordamos el campo de la entrevista clínica, bueno, pues todo aquel campo en donde se ejerza un trabajo entre dos o más personas, de manera individual o grupal, en donde se aborden conductas o situaciones de índole emocional. Además que el ejercicio de la profesión nos va a llevar en ser asertivos en este trabajo de práctica clínica. Y por otra parte, bueno, pues el terapeuta va a desarrollar una capacidad empática o debe de desarrollar esta capacidad para que tenga la habilidad de servicio cuando solicita alguien este tipo de trabajo y obviamente poder atender las demandas del entrevistado. Algunas características del entrevistador, pues que tenga una voz serena, audible, segura. La posición es bien importante, el lenguaje corporal es importantísimo a la hora de trabajar la entrevista clínica, establecer empatía, mantener un contacto visual sin que éste llegue a ser tan abrumador para el entrevistado y recabar con precisión y agilidad la información. Por ello es muy importante tener ya un protocolo bien establecido a la hora de hacer entrevista clínica. Por otra parte, también es importante la forma en la que se inducen las preguntas. Es importante cómo preguntamos para obtener la respuesta que esperamos por parte del entrevistado. Es importante trabajar los silencios cuando la persona no sabe responder de manera inmediata porque está formulando la respuesta. Es necesario tener paciencia en este ámbito y trabajar los silencios. Esto nos lo marca desde un enfoque psicoanalítico. Por otra parte, tenemos que hay que expresarse con un lenguaje accesible y formal para el entrevistado. Hay que promover que el entrevistado se explaye lo suficiente y, por otra parte, evitar con amabilidad y prudencia que el entrevistado se extienda sin necesidad. Es decir, por eso llevamos un protocolo, es una guía que nos ayuda a saber los tiempos, las preguntas, el tipo de pregunta para la información que vamos a obtener. Y bien, pues llegamos al fin de nuestro texto llamado Entrevista Clínica. Es muy importante saber que dentro de la psicología, la entrevista juega un papel relevante y en el ámbito clínico aún lo es más, nos demanda más atención, más ética, más preparación para poder llevar a cabo en esta área y en esta práctica este tipo de entrevista. De mi parte es todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.